de niño consagrado a profeta de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, la historia de Samuel. Introducción. Después de 300 años de gobernación por 14 jueces, tendremos el último líder antes de tener reyes en Israel. Él es pieza clave en la historia bíblica. Se llama Samuel. Él fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Samu fue consagrado a Dios antes de nacer y fue entregado desde pequeño al cuidado del sacerdote Elí para vivir y servir en el tabernáculo, el templo portátil que tuvo Israel en Silo. Versículo 1 dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Primero, observamos que hay algo especial en cuanto a este joven. Samuel, quien tendría sus 12 años de edad, tenía una madre quien oraba, a praying mother. Muéstrame una persona para quien Dios le abre las puertas y te mostraré una persona quien tiene la mamá quien ora. En este momento estamos en Silo. Este es el lugar donde tenían el tabernáculo. Con mi esposa y con hermanos de la iglesia, oramos ahí en ese lugar en nuestra visita a Israel. Oramos por el futuro de nuestros hijos y por conseguir la nueva sede. Lo que aprendemos de Ana, la madre de Samuel, es que ella oró antes, consagró antes de nacer a su hijo a servir a Dios. Es importante poner en manos de Dios desde antemano las cosas en tu vida. Siguiendo en el primer versículo. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Segundo punto, hay una nación esperando avivamiento. El avivamiento viene por la enseñanza de la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Samuel va a crecer y va a enseñar la Biblia. Es importante que aprovechemos la oportunidad que todavía tenemos para hablar de Jesucristo a las personas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo dijo al joven Timoteo: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Segunda de Timoteo 4, versículos 2 y 3 en la Nueva Traducción Viviente. Seguimos.
Versículos 2 a 4. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, y éste respondió: aquí estoy. Samuel, Samuel. Tercer punto. Viene una nueva generación. Dios habla a los jóvenes. En el libro sobre los héroes, tenemos biografías cortas de 50 personas, hombres y mujeres, quienes sirvieron o están sirviendo a Dios en gran manera. Y lo que impresiona es que muchos fueron llamados por Dios en su juventud, aún como niños. Versículo 5. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: heme aquí, Señor, ¿para qué me llamaste? Yo no te he llamado. Ve, acuéstate de nuevo. Samuel volvió a su cama. Pero una vez más, el Señor lo llamó. Samuel, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: heme aquí, Señor, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado. Vuelve, acuéstate. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Cuarto punto. Hay un momento en que uno conoce al Señor. No estoy hablando aquí en cuanto a la salvación, sino en cuanto a tener comunicación con Dios. Es cuando uno se da cuenta de que Dios le habla, que Dios le oye. Samuel va a tener su propia comunicación personal, aparte de sus padres, aparte de Elí. Y fíjate, Samuel es un joven todavía. Versículo 8. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Samuel, Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Heme aquí, Señor, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Vuelve, acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Ve. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, Señor. He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Quinto punto. Dios anuncia a través de sus profetas lo que va a hacer. En este caso, Dios venía avisando a Elí, diciéndole, advirtiéndole, maestro, tú tienes que trancar a tus hijos. Lo que pasa es que los dos hijos de Elí eran sacerdotes corruptos. Lo que pasa es que en los tiempos antiguos, los hijos de un padre importante usaban la posición de su papá para sacar provecho para ellos. Los hijos de Leví eran especialmente descarados, fornicando con las jóvenes en la entrada al tabernáculo y sacando tajada de las ofrendas. Y Dios le dice a Samuel en cuanto a Elí, versículo 13, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Sexto punto. Hay situaciones en que toca trancar a los hijos. Elí no refrenó a sus hijos. Y sus hijos van a morir. Elí también. Es que el no corregir, el no castigar, el no impedir el libre desarrollo de la personalidad de los hijos es lo peor que los puedes hacer. De las grandes bendiciones en esta vida es tener papá quien te haya disciplinado. Versículo 15. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Séptimo punto. Ser profeta es tenaz. Le tocó a Samuel de one dar la palabra del Señor a Elí. Pablo le dijo a Timoteo, no permites que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. 1 Timoteo 4:12 en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, vamos terminando el capítulo, versículo 19. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel
como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Punto 8. La preparación de un siervo del Señor tiene su proceso. Requiere tiempo. Aquí Samuel va dando los pasos. Dice, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Mencionamos aquí que la juventud necesita mentoría. Personas mayores han de mentorear a los jóvenes. Cosa curiosa, Elí hizo mejor discipulado con Samuel que con sus propios hijos. Necesitamos a las personas mayores de edad, estables en la iglesia, que sean padres en la fe, dirigiendo a sacerdotes, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. Aquí también mencionamos que una sola persona con Dios hace la diferencia en una nación. La influencia de Samuel, su seriedad, su compromiso, su dedicación al tabernáculo hizo que Silo volviera a ser un lugar de encuentro espiritual, un centro de aprendizaje de la ley de Dios. Humanamente hablando, fue Samuel quien transformó a Israel de un pueblo débil e idólatra a una nación espiritualmente viva y fuerte para Dios. Y también observamos que la gente sabe quién tiene palabra. Versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. En conclusión, vamos a recordar en nosotros, los padres, los nombres de nuestros hijos, el significado de su nombre, las circunstancias de su nacimiento, las promesas, las profecías, la mano de Dios sobre la vida de cada hijo desde pequeño. Y si no tienes hijos, puedes recordar tu propio nombre y cómo ha sido tu nombre, cómo ha sido tu vida. Mis padres eran católicos y uno sabe que una madre católica consagra a su primogénito a servir. Bueno, Ana dijo a Elí, cuando trajo a su hijo a Silo, este es el niño que yo le pedí al Señor, y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 27-28. Oremos. Nosotros también vivimos en una nación esperando avivamiento. Padre Celestial, nosotros nos acercamos a ti sabiendo que tú te acercas a nosotros. Y pedimos que los padres en esta nación puedan criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Que sepan cómo
y cuándo trancar a sus hijos. Padre Celestial, pedimos que se levante la voz profética, que el pueblo no siga desenfrenado. Padre Celestial, pedimos que haya muchas Anas, muchos Samueles, muchos profetas de Dios. Seguimos orando. Vamos a hacer una petición especial. Puede haber alguien aquí quien dice, yo quiero conocer a Dios. Mis padres, mi pastor, mis hermanos, mis amigos, pero es que yo quiero conocer a Dios. Recordando lo que dice, que Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Puede haber alguien aquí grande, puede haber alguien aquí, un niño, pidiendo que su palabra se le revele. También tenemos la petición especial. Estamos orando por aquella persona quien dice, Dios me está llamando a servir. Estoy escuchando el llamado de Dios sobre mi vida. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y también como petición especial, queremos orar por aquella persona quien sienta especialmente identificada con nuestro lema en todo este año 2020. Jesús me levanta. Dice, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Sigamos orando en esta actitud de oración con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Lo primero en conocer a Dios es recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Te invito, si es tu sentir, a acompañarme en esta oración que expresa el arrepentimiento y la fe, diciendo en voz alta, Padre Celestial, te doy gracias porque tú me amas tal como soy, que siendo yo aún pecador, Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Pido que me perdones, que me limpies, que entres en mi vida, que me hagas una nueva criatura. Desde este día en adelante, sigo en pos de ti. Jesús me levanta. Amén. Sigamos un momento más en familia. Vamos a poner nuestras peticiones. Cuando Ana llegó a Silo, estaba devastada, estaba abrumada y derramó toda su alma delante de Dios. Esta mañana tú puedes ahí con tu familia poner tus peticiones. Nuestro lema este año es Jesús me levanta. Y puedes, así como Ana, derramar tu vida delante de Dios y empezar a orar. ¿Por qué no compartes con tu familia esa petición? Para el Señor nada es imposible. Él puede levantarte. Él puede sacarte de esa desesperación. Vamos a poner cada petición delante de Él y orar unos por otros. No te desconectes. Permite que puedas tener un tiempo. Si estás solo, también puedes arrodillarte delante de la presencia de Dios y comenzar a clamar por eso que tú tienes en tu corazón. Y yo sé que el Señor nos escucha porque esa es su promesa.
Damos gracias, Señor, te damos gracias por esta mañana poderosa y por los milagros que tú vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús.